El origen un poco de los libros, de la tetralogía esta del cementerio de los libros olvidados. Ah, el origen de estos libros parte un poco de un momento en mi vida que debía ser finales de los años 90 del siglo pasado, que ya suena muy viejo esto, en que me di cuenta de que llevaba muchos años escribiendo, pero siempre escribía aquello que los demás querían que yo escribiese o lo que yo pensaba que los demás querían que yo escribiese, y nunca realmente me había puesto a escribir lo que yo quería escribir. En algún momento decidí darme esa oportunidad, me dije, si no me la voy a dar ahora, ¿cuándo me la voy a dar? Y decidí un poco apostar pues, por lo que yo quería hacer y ponerme a trabajar en algo que era por primera vez algo que no tenía ningún otro condicionante ni ninguna otra limitación que las mías propias. En aquel momento había yo varios temas que me rondaban la cabeza y habían varias cosas que me intrigaban. Y yo creo que en aquel momento llevaba yo unos años viviendo en los Estados Unidos, en California. Y había una cosa que me intrigaba mucho y que me llamaba la atención, que era lo que yo llamaba la destrucción de la memoria. Me daba la sensación a menudo que todo lo que era el pasado, que todo lo que era la memoria, que todo era lo que había sucedido antes, lo que era la identidad general de las cosas, de las personas, tenía tendencia a borrarse rápidamente en aquel mundo. Parecía como si cada mañana saliera una policía silenciosa y borrara todos los trazos del pasado que pudiera encontrar. A veces ibas conduciendo por un lugar y te preguntabas, ¿qué había aquí ayer? Había desaparecido y ni te acordabas de lo que era. Esto era una cosa en la que yo pensaba bastante. Y otra cosa que también coincidía es que a menudo, viajando por los Estados Unidos o en la propia ciudad de Los Ángeles, encontraba muchas librerías de segunda mano, a veces enormes, eran auténticas cuevas fantásticas llenas de libros viejos, a las que nadie parecía prestarles atención. Solían estar en lugares de la ciudad indeseables, el único lugar donde esta gente podía pagar el alquiler para mantener su librería, y muchas veces eran auténticas cavernas, almacenes llenos de libros, con polvo, eran catacumbas de libros. Yo creo que a raíz de ver varias de estas empecé a pensar, o me empezó a inquietar esta noción, ¿no?, de que nos estábamos olvidando del pasado, nos estábamos olvidando de las ideas, de la literatura. No era solo una cuestión de los libros, para mí era un poco el tema de la identidad. Porque yo siempre había pensado que uno es lo que recuerda, y cuanto menos recuerda, menos es. Pensando en todos estos temas y en estos aspectos, pues me vino a la mente, como normalmente me suele suceder, a mí todas las historias me empiezan con una imagen. Pues me vino a la mente la imagen de esta biblioteca fantástica, un laberinto de libros, donde casi un santuario, donde los libros se protegían para siempre, donde los libros no eran destruidos y donde los libros esperaban que alguien los redescubriera para volver a nacer. Estuve dándole vueltas a esta idea durante un tiempo y decidí que había una historia detrás de esta historia, que había algo que yo quería contar. Y a partir de ahí empecé a pensar en unos personajes, empecé a pensar en una anécdota, en una posible trama. En aquel momento, cuando yo empecé a ver la posibilidad de que aquello podía ser un mundo muy grande, que podía crecer en muchas direcciones. Y durante unos días, yo creo, no más que unos días, pensé que quizás todo eso se podía hacer en un libro. Pero me di cuenta que si intentaba hacer eso en un libro, este libro iba a ser un libro monstruoso, de miles de páginas, iba a tener el tamaño, pues no sé, de una foca bebé. No se podría poner en ningún sitio, y mucho menos en una librería. Y además, si intentaba hacer eso, iba a destruir un poco lo que yo creía que podía ser muy interesante de este proyecto, que era el crear 4 historias diferentes que estuvieran interconectadas, que crearan una especie de laberinto de historias, como una caja china de ficciones con 4 puertas de entrada, en las cuales, dependiendo un poco de qué puerta eligiera el lector, o qué ruta hiciera, porque idealmente estos libros se podían leer en cualquier orden, o se podía leer 1, o 2, o 3, o 4, esta era la idea, el concepto. Dependiendo un poco de esto, este laberinto, este puzzle, se recompondría y ofrecería al lector una experiencia lectora, una experiencia emocional diferente. Entonces pensé que esto era algo que me intrigaba, que me parecía interesante y que era algo que quería hacer. Y me di cuenta que para poder hacerlo bien, lo primero que tenía que hacer era escribir el primero de estos libros, porque cada uno de ellos iba a ser suficientemente complejo como para, y ya me daría suficiente trabajo uno de ellos como para encima estar pensando en los otros.
Y además, una cosa que yo creía que tenía que ser interesante es que cada uno de estos libros iba a estar asociado en su textura, en su personalidad, a la voz de un narrador. Y cada uno de ellos iba a tener una personalidad diferente aunque estuvieran conectados. En el caso de La sombra del viento, el escritor dentro de la ficción era Julián Carax. Y entonces yo pensaba que la manera que aquello funcionase es que La sombra del viento se tenía que leer como si fuera una novela escrita por Julián Carax. En el caso del Juego del Ángel, el escritor atrapado dentro de la ficción es David Martín, que es un escritor muy diferente. Y yo pensaba que el libro tenía que leerse como si fuera una novela escrita por David Martín, como él describe sus propias novelas. En el caso del Prisionero del cielo, no tenemos un escritor atrapado, aunque David Martín aparece por allí, pero lo que tenemos es un narrador que es el centro moral de este cuarteto de historias, que es Fermín Romero de Torres. Y de ahí que el tono sea un tono mucho más ligero y que la historia sea casi una memoria verbal de la historia real de lo que le sucedió a Fermín Romero de Torres y por qué él llega a ser la persona que es y cuáles son los secretos que nos ha venido ocultando. Esta era un poco la idea de esta historia, y esto es un poco lo que ha ido dictando la arquitectura del relato. Aún así, precisamente porque sabía yo al principio que iba a tardar años en escribir estos libros, y aunque tenía claro un poco cuál era el arco general de la historia y muchas de las cosas que iban a suceder y dónde empezaba el viaje y dónde acababa, lo que me quería era dejar abiertas muchas puertas, porque sabía que en el momento que me pusiera a trabajar, porque ese es el modo en que yo trabajo, iba a empezar a cambiarlo todo. Y lo iba a cambiar 1000 veces. Iba a cambiar las piezas de sitio. Entonces el diseño para funcionar tenía que ser el de un gran puzzle que se pudiera armar de muchos modos y que siempre resultara, digamos, siempre condujese al mismo corazón. Y esta era un poco la idea que yo tuve en un principio y que decidí que mientras me interesara a mí como escritor, seguiría trabajando en ella. Si algún día dejaba de interesarme, dejaría de escribir estos libros. Y había una segunda parte. No solo me tenían que interesar a mí, tenían que interesar a los lectores. Entonces empecé con el primero, La sombra del viento, que para mí era un poco la puerta de entrada a este mundo, a la presentación. Y pensé, bueno, si estas historias y estos libros realmente tienen una razón de ser, en el sentido de que conectan con los lectores, y a mí me sigue interesando este experimento e intentar acabar de completar este puzzle, pues continuaré. Y esta ha sido un poco la historia detrás de estos libros.